En este video explicaremos o presentaremos mejor eh, la definición de la integral definida como área o la interpretación de la integral definida como área, y hablaremos también de las propiedades de la integral definida. Para hablar de la integral o la interpretación de la integral como área, entonces necesitamos cumplir algunos requisitos. Entre ellos, debemos tener una función f de x que sea continua en un intervalo AB. Aquí podemos observar el intervalo AB. Y podemos observar, tenemos la función es continua en este intervalo. No hay discontinuidades infinitas ni discontinuidades tipo hueco. X varía entre A y B. Eso lo podemos observar acá cuando decimos que X varía entre A y B. X toma valores entre A y B. Aquí tenemos un valor de X. X se puede mover en esta zona. Y aquí también lo podemos observar. Observen que la variable X toma valores entre A y B. En el intervalo A. F es una función positiva. Esto es muy interesante y muy importante para poder interpretar la integral como área. Si esto no se cumple, entonces la integral no podemos decir que es el área. Es decir, la única manera de poder interpretar una integral como el área debajo de una curva es que la función sea positiva, ¿cierto? Entonces esto es así. Podemos decir que el área es la integral, desde A hasta B de f de x, siempre que tengamos una función positiva, es decir, donde f de x sea mayor que 0. Para poder hablar de área. Observen que en el fondo lo que tiene la integral es la base. Esto no es otra cosa sino la base o el ancho del rectángulo, y esta sería la altura. Entonces lo que tenemos acá es base por altura. Base por altura sería, y la integral es una suma de Riemann, el límite de una suma de Riemann. Por tanto, lo que tenemos aquí es el área total, el área encerrada entre A y B. Es lo que llamamos el área bajo la curva de F. Como la integral definida es un área, entonces su resultado siempre será un número positivo, ¿cierto? El área siempre es un número positivo. Es decir, esto siempre es mayor que 0. El área, o mejor, la integral siempre es mayor que 0, ¿cierto? La integral desde A hasta B de f de x siempre será mayor que 0. Ese es un rasgo súper importante de las áreas, de las integrales que pueden interpretarse como áreas. Ahora, hay que hacer la diferencia. Tenemos que decir que toda área es una integral. Toda área se calcula por medio de una integral,
pero no todas las integrales se pueden interpretar como áreas. Toda área es una integral, pero no todas las integrales representan áreas. Aquí hay que ser muy claros en esto porque tenemos dos situaciones. La primera situación es simplemente la integral. Y en este caso tenemos la integral desde A hasta B, ¿cierto? La integral desde A hasta B. Entonces la integral desde A hasta B de una función f de x, ahí la pueden observar, sería en realidad la suma algebraica de tres valores. Sería esta, en esta porción, observen que en esta porción hasta este punto, aquí la función es positiva. Como la función es positiva, entonces la integral es positiva. Entonces esta es una integral positiva. Ahora, este número representa una integral negativa. Este número, hasta este punto, representaría una integral negativa. Entonces aquí la integral desde C, digamos este es el punto C hasta D, la integral desde C hasta D de f de x, como f de x en este tramo desde C hasta D, f de x está por debajo del eje x, entonces f de x es negativo, esta integral es negativa. La observamos acá. ¿Cierto? Y finalmente, en el tercer tramo, volvemos a tener una función positiva, ¿cierto? En este otro tramo volvemos a tener una función positiva. Por tanto, esta es una integral positiva. Como se dan cuenta, no es posible hacer la integral directamente desde A hasta B. Es necesario hacer tres integrales, ¿cierto? Calcular tres integrales. Una de ellas sería la negativa. Muy bien. Eso es simplemente la integral y no podemos decir que sea el área. ¿Por qué no podemos decir que sea el área? Vamos a ir a la segunda situación. En la segunda situación, el área no podemos decir que el resultado anterior, A sub 1 menos A sub 2 más A sub 3, es el área porque estamos considerando que hay integrales negativas y no puede haber áreas negativas. El área siempre es positiva, ¿cierto? El área siempre es un número positivo. Por tanto, si queremos hacer el área, lo que debemos es tomar el valor absoluto, aquí lo observamos, el valor absoluto de la función, es decir, sería el valor absoluto de la primera integral, pero como la primera integral es positiva, esta sigue siendo positiva, ¿cierto? Ahora, esta sigue siendo positiva. Esta era negativa, pero ahora, para que sea positiva, entonces tenemos el área, de esta manera sería positiva, es el valor absoluto, y esta también es positiva. Como pueden observar, es simplemente la suma de las tres cantidades. La suma de tres cantidades. Porque el área siempre es positiva. O sea, son los tres valores absolutos de las tres integrales. Muy bien. Para clarificar todavía más esto, aquí tenemos una función que es la función seno de x. Tenemos la función seno de x.
En el intervalo tenemos la función seno de x. En el intervalo desde a, aquí a vale 0, hasta b, que sería 2pi. Como se pueden dar cuenta, hay un intervalo, que es este intervalo, hasta aquí. Aquí la función f es positiva. Es decir, el seno está por encima del eje x, aquí la función es positiva. Pero en este otro intervalo, la función es negativa. Aquí la función es negativa. Por tanto, nosotros podemos calcular dos cantidades completamente diferentes, completamente independientes la una de la otra. Una sería simplemente la integral, ¿cierto? Una sería calcular la integral a secas, sería simplemente la integral desde 0 hasta 2pi. Como digo, simplemente la integral. Ese sería el caso A, ¿cierto? Si nos limitamos a calcular la integral desde 0 hasta 2pi, sería la primera integral es positiva, esta primera integral es positiva, dado que la función es positiva. Y esta otra integral es negativa, dado que la función está por debajo del eje x, por tanto la función es negativa y la integral es negativa. Son iguales, estas dos integrales son iguales. La primera integral es positiva, la segunda es negativa, la misma magnitud. Es de esperar que la integral sea 0. Sea 0, dado que hay una integral que es positiva y una integral que es negativa, ¿cierto? Esta integral negativa, esta integral desde a hasta pi, perdón, desde 0 hasta pi, esta integral es positiva, y desde pi hasta 2pi, esta integral es negativa, y son iguales en magnitud. Por tanto, 2 es el valor de la primera integral, y menos 2 es el valor de la segunda integral. Al sumarlas nos da 0. La integral es 0, pero el área no puede ser 0. Entonces, como el área no puede ser 0, vamos a calcular el área es como el valor absoluto de la integral o el valor absoluto de la función. ¿Sí? El valor absoluto de la función desde 0 hasta 2pi. Entonces sería el valor absoluto de a sub 1 más el valor absoluto de a sub 2. Aquí observamos, el valor absoluto de a sub 1 es 2, el valor absoluto de 2 es 2 y el valor absoluto de menos 2 es 2. Ahora sí, podemos decir que en realidad el área no es 0, el área es 4, la integral es 0, la integral a secas es 0, pero el área, miren la forma en que se calcula. Hay que tener cuidado, por eso estamos diciendo que el área es una integral, pero no todas las integrales se pueden interpretar como áreas. Vamos a avanzar a las propiedades. Tenemos las propiedades de la integral definida. La primera es la propiedad del orden de integración. Simplemente el orden se puede invertir, pero habría que agregar un signo menos, ¿cierto? Si se invierte el orden, observen, aquí tenemos a A y aquí tenemos a B. Si invertimos el orden, debemos, para que siga siendo una igualdad, tenemos que contrarrestar esto con un signo menos. O sea, aquí hay un signo menos, ¿cierto? Para que se conserve la igualdad. El orden de integración, si se invierte, agregamos un signo menos para que se conserve la igualdad. Es una propiedad muy utilizada, como veremos en los ejemplos. El intervalo con ancho 0.
Un intervalo con ancho cero es el intervalo que va desde A hasta A, por tanto ese intervalo es de longitud cero y es de esperar que entonces la integral es cero, ¿cierto? Es un intervalo de ancho cero. La propiedad del múltiplo constante es una propiedad muy familiar para nosotros porque sigue siendo válido sacar la constante de la integral mientras esté multiplicando y poder realizar la integral de manera más fácil, ¿cierto? Geométricamente se puede interpretar como una función y k veces la función. Entonces tenemos una función y tenemos k veces la función. Es una amplificación o un alargamiento, ¿cierto? Es un alargamiento y esta sería la interpretación geométrica. Si esta es el área, si esta es el área, entonces esta es k veces el área, ¿cierto? K veces el área. Tomando esta pues como el área, ¿cierto? La otra sería k veces el área. La suma y la diferencia también son propiedades muy intuitivas. La integral de una suma es la suma de las integrales, la integral de una resta es la resta de las integrales, ¿cierto? Lo que hemos dicho siempre. La quinta propiedad es la aditividad. Como su nombre indica, aditividad viene de suma. Lo que me indica la aditividad es que si queremos calcular la integral desde A hasta C y tenemos un número intermedio B, entonces sería la integral desde A hasta C, sería la integral desde A hasta B, y luego la integral desde B hasta C. A veces es útil usar esta propiedad. La integral sería, aquí tendríamos una integral, y aquí tendríamos otra integral. Aquí tenemos el intervalo A, C, y el intervalo AC la propiedad está enunciando que se puede dividir en el intervalo AB y el intervalo BC. Se sigue cumpliendo la igualdad. La propiedad de simetría, como su nombre indica, es para funciones pares. Esta tiene que ser una función par. Una función que tiene simetría con el eje Y. O con el origen, ¿cierto? Si la función es simétrica, ya sea con el origen o con el eje Y, en un intervalo AB, entonces la integral desde 0 hasta A es lo mismo que la integral desde menos A hasta 0. O sea que las áreas serían iguales, áreas iguales. Y la otra posibilidad es que la integral desde 0 hasta A, perdón, la integral desde menos A hasta A, como pueden observar acá, es 2 veces la integral desde A hasta 0, ¿cierto? El área total es igual a 2 veces el área 1 o es igual a 2 veces el área 2, ya que área 1 es igual a área 2, ¿cierto? Esto porque A1 igual a A2. Sí hay simetría, pero recuerden, tiene que haber simetría.
La séptima propiedad es la constante, es una función constante en realidad. Miren que quien hace el papel de f de x es una constante, f de x es una función constante. Y entonces, a la vez, lo que tenemos aquí es una función constante y un intervalo desde a hasta b. Por tanto, el área, es decir, la integral, sería un rectángulo, ¿cierto? Desde a hasta b, por tanto, el área es un rectángulo, ¿cierto? Es lo que me está diciendo finalmente. El área es el área de un rectángulo. O la integral, digámoslo de esta manera, la integral es el área de un rectángulo. Eso es lo que me está diciendo la séptima propiedad. Siempre que la función sea una función constante. Muy bien. Hay tres propiedades más, por ejemplo, la propiedad de comparación, que lo que me dice es que si la función tiene un tope mínimo y un tope máximo, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra función. Este es el valor mínimo de la función. Una cota mínima, un valor mínimo, un valor máximo. Entonces, el área, observen que el área bajo la curva está entre dos rectángulos. Miren que este es el área de un rectángulo. Que sería este rectángulo. Es el rectángulo menor. Y la otra sería esta, el rectángulo mayor. Lo que me está diciendo es que el área, o sea, la integral está acotada entre dos valores, ¿cierto? Eso es lo que me está proponiendo esta propiedad, cuando me dice que la integral está acotada entre dos rectángulos. El rectángulo de base más pequeña, que sería de altura más pequeña, que sería la altura m, y ancho b menos a, y el rectángulo más grande, que es el que contiene a toda la integral, a toda la función, que sería el rectángulo de altura m mayúscula. En resumidas, podemos decir la integral está acotada. La propiedad de la dominación, lo que me dice es que si una función es mayor que otra, por tanto su integral también es mayor. Siempre que estemos hablando del mismo intervalo para ambas integrales. Si g es mayor que f, entonces la integral de g es mayor que la integral de f. Repito, considerando el mismo intervalo para ambos. Observen que esta la estamos representando como R1 y esta la estamos representando como R2. Por tanto, R1
es menor o igual que R2, ¿cierto? Aquí tenemos pues unas figuritas que representan estas áreas. ¿Sí? Esta sería R1, perdón, esta sería R2. Dado que esta es G de X aquí. Y aquí tendríamos esta sería R1 y esta función sería f de x, ¿cierto? F de x. Es obvio que R1 es menor que R2. Y para funciones negativas, la integral desde a hasta b de f de x es igual a menos la integral desde a hasta b de valor absoluto de f de x. O sea, si la función es negativa, entonces con toda seguridad la integral nos va a dar negativa. Eso es lo que nos plantea esta propiedad. En el siguiente video mostraremos algunos de los ejemplos que podemos realizar con estas propiedades.